Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de VetPill Podcast, el espacio donde la medicina veterinaria cobra vida. Soy Carlos Martínez, especialista en medicina interna y fundador de la newsletter VetPill. Recuerda que puedes consultar este y mucho más contenido en vetinterna.com. Comenzamos una serie dedicada a todo lo que necesitas saber acerca de la coagulación en perros y gatos, un tema siempre complejo. Vamos a desglosar, paso a paso, desde la activación plaquetaria hasta la cascada de coagulación, abordando las alteraciones más comunes que vemos en consulta y en urgencias. Si quieres mejorar tu diagnóstico y manejo de las coagulopatías, este es el punto de partida. Hola, Carlos. Un tema muy interesante. ¿Qué nos puedes decir a modo introductorio sobre la coagulación? La hemostasia es un proceso complejo que implica interacciones temporoespaciales reguladas entre la pared de los vasos sanguíneos, el factor tisular, las plaquetas circulantes, las proteínas plasmáticas procoagulantes, las proteínas plasmáticas anticoagulantes y las proteínas fibrinolíticas. Clínicamente, la hemostasia se clasifica en tres fases: hemostasia primaria, secundaria y fibrinolisis. En esta serie de episodios describiremos las alteraciones congénitas de la hemostasia primaria, incluyendo trombopatías congénitas y enfermedad de von Willebrand. También cubriremos las alteraciones congénitas de la hemostasia secundaria, concretamente la hemofilia A, hemofilia B y otros déficits de factores específicos. Las alteraciones adquiridas de la hemostasia secundaria, por ejemplo asociadas a intoxicación por rodenticidas, hepatopatías, coagulopatías por traumatismo o coagulación intravascular diseminada, y por último, las alteraciones de la fibrinolisis de tipo congénitas y adquiridas. Perfecto, Carlos. Sin duda un espectro amplio. Para empezar, y con el objetivo de comprender mejor la coagulación, ¿puedes darnos un resumen sobre la fisiología de la hemostasis? Claro, aunque compleja y en muchas ocasiones abstracta, es realmente importante conocerla. El modelo de coagulación basado en células describe el conjunto de interacciones fisiológicas por el cual el factor tisular desencadena la coagulación in vivo. Las plaquetas amplifican la producción de trombina y la trombina tiene una acción bidireccional promoviendo e inhibiendo la coagulación. Empezamos por la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria, cuando existe una lesión en el endotelio vascular, se expone la sangre al colágeno subendotelial, al factor de von Willebrand y al factor tisular, iniciándose la activación de las plaquetas. Las plaquetas se transforman en esferas espinosas capaces de adherirse al colágeno subendotelial mediante la interacción con el factor de von Willebrand en un proceso conocido como adhesión. Al unirse las glicoproteínas de membrana de las plaquetas con el factor de von Willebrand, se inicia la degranulación de los gránulos de las plaquetas que liberan calcio, serotonina, fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibronectina y P-selectina. Estos mediadores producen la agregación de nuevas plaquetas y la fijación de fibrinógeno, que por medio de su unión dan lugar a la formación del tapón hemostático primario y a un ambiente protrombótico, suficiente para controlar la hemorragia en pequeños vasos y capilares. ¿Pasamos a la hemostasia secundaria? La hemostasia secundaria se inicia por la exposición del factor tisular, que formará el complejo entre el factor tisular y el factor 7A como iniciador de la cascada de la coagulación. Dicho complejo genera pequeñas cantidades de factor 9A y 10A, los cuales a su vez activan el paso de protrombina, factor 2, a trombina, factor 2A. La trombina juega un papel fundamental en la amplificación y propagación de la coagulación, al estimular la actividad de las plaquetas procoagulantes y la liberación de micropartículas plaquetarias. Dichas plaquetas procoagulantes y las micropartículas plaquetarias expresan fosfatidilserina, por lo que participan de la activación de los factores 12, 11 y 5 y sirven como superficie para la fijación de los complejos de factores de coagulación activados, complejos factor 8, A y 9A y factor 5, A y 10A. La cascada de la coagulación culmina con la formación de altas concentraciones de trombina, que convierte el fibrinógeno soluble en hebras insolubles de fibrina y formará una red de fibrina plaquetas, que fortalecerá el tapón plaquetario. Simultáneamente, la trombina desencadena la activación de proteínas anticoagulantes como la antitrombina, la cual inhibe el factor 2A, 9A y 10A,
y el complejo entre la proteína C y la proteína S, el cual degrada los factores 5A y 8A que limitan el tamaño del coágulo. Además, la fibrinolisis también es activada simultáneamente a la coagulación, limitando la formación del coágulo al área del daño del endotelio vascular, evitando la formación de trombosis, preservando la permeabilidad vascular y deshaciendo el coágulo una vez que se produce la reparación tisular. El activador del plasminógeno tisular, abreviado TPA, liberado tras el daño de las células del endotelio vascular, activa el plasminógeno a plasmina. El complejo TPA-plasmina se une a la fibrina y la degrada, lo que da como resultado la formación de productos de degradación de la fibrina, o PDFs, y dímero D. Por último, el sistema fibrinolítico será inhibido y regulado principalmente por el inhibidor del activador del plasminógeno 1, que inhibe la acción del TPA, y la alfa-2 antiplasmina, que neutraliza la plasmina. Gracias, Carlos. Este resumen ha sido muy esclarecedor. Hagamos un pequeño parón musical. Ahora sí, pasemos a la valoración de la hemostasia desde un punto de vista clínico. ¿Qué nos puedes decir sobre la anamnesis y el examen físico? En la anamnesis es importante incidir en la historia de episodios previos de sangrado, edad del primer episodio, distribución del sangrado, si ha sido espontáneo o secundario a un traumatismo, si está tomando medicación o si existe acceso a rodenticidas. El examen físico debe comenzar por una descripción general del estado de salud, específicamente centrándose en el estado mental del paciente, color de membranas mucosas, patrón y esfuerzo respiratorio, y tipo y lugar del sangrado. El sangrado puede ser cutáneo, de mucosas, tanto oral, respiratoria, gastrointestinal o genitourinaria, muscular, articular, intraparenquimatosa, cerebro, bazo, hígado, intracavitario, abdomen, pleura u ocular. La distribución, extensión y la naturaleza de la hemorragia son importantes para caracterizar el tipo de defecto de la hemostasia. Por ejemplo, la trombocitopenia a menudo cursa con petequias y equimosis, mientras que las trombopatías más comúnmente causan hemorragias espontáneas y hematomas en las superficies mucosas. La enfermedad de von Willebrand suele cursar con hemorragia de mucosas, por ejemplo, epistaxis, hematuria o melena. Los trastornos de la hemostasia secundaria producen hematomas y sangrado subcutáneo, muscular, articular o de cavidades corporales.
¿Y cómo debemos tomar y almacenar las muestras para la valoración de la coagulación? La preparación y recolección de muestras son primordiales para conseguir una adecuada precisión diagnóstica de la presencia o ausencia de una alteración de la hemostasia. Para ello, se debe realizar una punción limpia y atraumática del vaso sanguíneo, y la proporción de anticoagulante debe ser la adecuada. Esto es especialmente cierto en las pruebas funcionales, ya que la contaminación de la muestra con factor tisular puede sesgar erróneamente los resultados. La extracción con Vacutainer es el método preferido, ya que producirá menos hemólisis que la extracción con jeringa. Inmediatamente después de llenar los tubos, estos se invertirán de 4 a 6 veces. El EDTA es el anticoagulante de elección para realizar el hemograma y el recuento plaquetario. El citrato sódico es el anticoagulante adecuado para valorar PT, APTT, antitrombina, fibrinógeno, PDFs y dímero D. Un estudio determinó que la PT y APTT no cambian después del almacenamiento a temperatura ambiente durante 24 horas. Sin embargo, después de 48 horas, se produce un aumento del 25%, por encima del límite de referencia para ambos parámetros. Además, los factores 8, 9 y 11 son inestables, y el resultado de la APTT se prolonga en el plasma canino, que ha sido refrigerado a 4 grados Celsius durante más de 3 días después de la recolección. Por otro lado, el almacenamiento a 8 grados Celsius afecta significativamente la PT. Pese a la evidencia existente de que el plasma canino se puede almacenar a temperatura ambiente hasta un máximo de 24 manteniendo su estabilidad, idealmente la muestra debería ser evaluada lo antes posible. Perfecto. ¿Nos centramos ahora en la valoración de la hemostasia primaria, concretamente en el recuento plaquetario? La trombocitopenia es el defecto adquirido de la hemostasia primaria, más frecuente, por lo que la valoración del número de plaquetas será el primer paso. Puede ocurrir como consecuencia de un mayor consumo, destrucción, dilución, secuestro y disminución de la producción. El riesgo de sangrado espontáneo teóricamente aparece con recuentos plaquetarios menores a 30.000 plaquetas y se manifiesta mediante petequias, equimosis, hematomas, epistaxis, sangrado de la mucosa oral, melena, hematemesis, hemorragia intraocular, hematuria o sangrados prolongados tras traumatismo o venopunción. El sangrado quirúrgico es poco común si la concentración de plaquetas es mayor de 50.000 plaquetas. En medicina humana oncológica, y la evidencia sugiere que el riesgo de hemorragia espontánea no aumenta hasta que la concentración es menor de 20.000 plaquetas. Aunque existe solapamiento con otras causas, recuentos plaquetarios menores de 20.000 o 30.000 plaquetas suelen ser indicativos de trombocitopenia inmunomediada. Cuando comparamos trombocitopenia inmunomediada primaria y secundaria, el recuento plaquetario suele ser menor en la primaria. Sin embargo, aunque la trombocitopenia es más grave en pacientes con trombocitopenia inmunomediada, es importante descartar otras etiologías con recuentos bajos tales como sepsis, coagulación intravascular diseminada o erliquiosis. La trombocitopenia por consumo, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada secundaria a sepsis, traumatismo o anemia hemolítica inmunomediada, con frecuencia da como resultado un recuento de plaquetas entre 40.000 y 100.000, mientras que la destrucción de plaquetas mediada por el sistema inmunitario suele dar como resultado recuentos menores a 20.000. ¿Y qué debemos hacer para confirmar recuentos plaquetarios disminuidos? Para confirmar un recuento plaquetario bajo, el primer paso es confirmar que la trombocitopenia es real mediante un recuento manual de plaquetas en el frotis sanguíneo. El frotis debe realizarse en las 4 primeras horas después de la extracción con la sangre almacenada a temperatura ambiente. La presencia de agregados plaquetarios como consecuencia de la extracción es una de las causas más frecuentes de pseudotrombocitopenia. Si se observan agregados plaquetarios, normalmente el recuento de plaquetas es suficiente para descartar hemorragia espontánea. Si no se observan agregados plaquetarios, el recuento manual puede estimarse multiplicando por 10.000 o 15.000 el número medio de plaquetas en 10 campos de 100 aumentos en la zona de monocapa. De esta forma obtendremos el total de plaquetas por microlitro. En medicina humana, la gravedad de la trombocitopenia se correlaciona inversamente con la supervivencia, y la trombocitopenia sostenida durante al menos 4 días se asocia con un aumento en la mortalidad de 4 a 6 veces.
¿Y cómo podemos valorar la función plaquetaria? Comenzamos con el tiempo de sangrado de la mucosa oral, una prueba in vivo que nos permite valorar la función plaquetaria y el factor de von Willebrand. Esta prueba mide el tiempo en que tarda en detener el sangrado tras un corte estandarizado en longitud y profundidad en la mucosa oral. Para realizar la prueba se levanta el labio superior y se invierte para exponer la mucosa oral. Con el dispositivo se realiza la incisión estandarizada y la sangre que fluye se irá secando con papel secante debajo de las incisiones, siempre sin tocarla para no interferir con la hemostasia primaria. Un tiempo de cese de sangrado superior a 4 minutos en perros y gatos con un recuento plaquetario normal es considerado anormal y podría ser indicativo de disfunción plaquetaria o enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, el tiempo de sangrado también puede prolongarse en casos de anemia, trombocitopenia e hiperproteinemia y está sujeta a variabilidad según el operador, por lo que carece de especificidad. ¿Y qué nos puedes decir sobre la valoración factor de von Willebrand? En la enfermedad de von Willebrand se puede dar un déficit cuantitativo o cualitativo del factor de von Willebrand, lo que produce un defecto extrínseco en la función plaquetaria al producir una alteración en la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial. El factor de von Willebrand se mide mediante técnicas inmunológicas que detectan la concentración de la proteína, conocido como el cociente entre el factor de von Willebrand y antígeno. La actividad procoagulante de dicho factor se expresa como porcentaje respecto a la actividad normal. Los resultados son reportados en comparación con un paciente normal estándar que presenta el 100% de actividad de este cociente. Valores de actividad entre el 50 y el 70% se consideran dudosos, mientras que valores inferiores al 50% son indicativos de enfermedad de von Willebrand. La sangre se obtiene en tubos de ETA o citrato, se centrifuga, se retira el plasma y se congela a menos 20 grados Celsius. La presencia de hemólisis puede producir un falso descenso del factor de von Willebrand. Destacar que, en animales críticamente enfermos, por ejemplo, por SIRS o sepsis, puede darse un falso incremento en la concentración de factor de von Willebrand debido al daño endotelial y su activación. También se pueden producir falsos incrementos en animales gestantes o durante el parto. ¿Y cómo podemos subclasificar las diferentes variantes de la enfermedad de von Willebrand? Los portadores heterocigotos de enfermedad de von Willebrand tipo 1 suelen tener menos de la mitad de la concentración normal de factor de von Willebrand en plasma, mientras que los portadores homocigotos no producen virtualmente factor de von Willebrand. Los animales con enfermedad de von Willebrand tipo 2 tienen una deficiencia cualitativa, por lo que no pueden ser identificados con esta prueba. Para diferenciar la enfermedad de von Willebrand tipo 1 y tipo 2, el siguiente paso será llevar a cabo mediciones funcionales para valorar la capacidad del factor de von Willebrand para unirse al colágeno. ¿Y qué nos puedes resumir sobre las alteraciones referentes al fibrinógeno? Los trastornos del fibrinógeno, por ejemplo, hipofibrinogenemia, afibrinogenemia o disfibrinogenemia, también pueden causar defectos extrínsecos en la función plaquetaria, ya que el fibrinógeno es necesario para la agregación de las plaquetas. Los defectos del fibrinógeno pueden ser cualitativos, denominado disfibrinogenemia, o cuantitativos, clasificados como hipofibrinogenemia o afibrinogenemia. Además, pueden ser congénitos o adquiridos debido a consumo, descenso de la síntesis hepática o por presencia de anticuerpos inhibidores, siendo las formas adquiridas mucho más frecuentes que las formas congénitas. Recordemos que además de participar de la coagulación, el fibrinógeno es una proteína de fase aguda que incrementa durante la inflamación o infección. Gracias, Carlos. Para terminar, ¿qué pruebas específicas podemos realizar para investigar alteraciones plaquetarias intrínsecas? Los trastornos plaquetarios intrínsecos son defectos en la propia plaqueta, incluyendo anomalías en los receptores de membrana, en los gránulos de almacenamiento o en la transducción de señales, afectando así su función normal. Los principales defectos plaquetarios intrínsecos descritos en veterinaria incluyen la trombastenia de Glanzmann, el síndrome de Chediak-Higashi, la hematopoiesis cíclica, deficiencias de adhesión leucocitaria, la anomalía de May-Hecklin, macrotrombocitopenias y otras trombopatías. El diagnóstico puede resultar complejo debido a las exigencias en el manejo de la muestra y la necesidad de realizar técnicas avanzadas generalmente poco disponibles.
Estas incluyen la agregometría por transmisión de luz, valoraciones en la estructura de los aminoácidos de glicoproteínas y la microscopía electrónica. La citometría de flujo permite valorar la expresión en las plaquetas de proteínas específicas. Por último, la evaluación del genoma permite, en algunos casos, identificar mutaciones particulares para caracterizar aún más el trastorno, identificando aquellos genes que pueden correlacionarse con un fenotipo concreto de hemorragia, además de identificar posibles portadores silenciosos de la enfermedad. Muchas gracias, Carlos. Hemos concluido esta primera parte. Así es. Espero que os haya gustado. En breve abordaremos la segunda parte donde abordaremos la hemostasia secundaria y la valoración de la fibrinólisis. Muchas gracias por escucharme.